Hola, buenos días. Mi nombre es Sara Valentina Loaiza Escalante, del grado 9.1 del Instituto Luis Carlos Galán, y hoy les voy a hablar sobre la Revolución Rusa. Bueno, la Revolución Rusa se refiere al conjunto de eventos históricos que ocurrieron en Rusia en 1917 a principios del siglo XX. Todo esto llevó al derrocamiento del régimen zarista monárquico que originó la construcción de un nuevo modelo de Estado de tipo leninista republicano. Bueno, la Revolución Rusa se basó de dos datos muy importantes que fueron la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre de 1917. Estas dos revoluciones permitieron la disolución república de la URSS, o sea, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. La Revolución Rusa se desarrolló el 8 de marzo de 1917 hasta el 16 de junio de 1923. Bueno, en la revolución habían muchos campesinos y esos campesinos se basaban en un sistema de servidumbre. Ese sistema de servidumbre lo gobernaban los nobles. Entonces, ¿qué pasaba? Los campesinos, a cambio de vivir en una casa, debían trabajar mucho. En algunas ocasiones, los campesinos trabajaban largas jornadas de trabajo y les daban su salario a cambio. Pero otras veces los campesinos, por ejemplo, un día trabajaban poco y cuando trabajaban poco, a veces los nobles hasta no les daban nada de dinero. Esto ocasionó de que los campesinos obviamente se enojaran y esto originó la revolución. Bueno, esto se basó en dos partidos, aunque en 1898 ya se había creado el Partido Socialdemócrata. eh, Esto ya carecía de una fuerza social necesaria. Entonces, para que esto fuera necesario, se basaba en dos corrientes políticas que eran los mencheviques y los bolcheviques, que vamos a ver a continuación. Y luego el zar Nicolás II él pensó de que iba a ganar la guerra contra Japón, pero esto en realidad generó un conflicto. También se mencionó de la guerra ruso-japonesa que fue de 1904 a 1905. A continuación vamos a ver los partidos mencheviques y bolcheviques. Bueno, el partido bolchevique era dirigido por Vladimir Lenin y el partido menchevique por Yuli Martov. Bueno, Vladimir Lenin era quien dirigía a los bolcheviques y los bolcheviques eran la fracción mayoritaria, ya que ellos fueron los protagonistas de que en la fase de la Revolución Rusa pudieran derrocar al gobierno que era dirigido por Alejandro Kerensky. Y en el partido menchevique dirigido por Yuli Martov, ellos eran la facción moderada. Entonces aquí vemos que en los bolcheviques eran la fracción mayoritaria y en los mencheviques eran la facción moderada. Bueno, ellos regresaron luego del verano de 1903 cuando se disputó entre Vladimir Lenin y Yuli Martov. Bueno, entre algunas de las causas de la Revolución Rusa, que era que como los campesinos tenían que trabajar demasiado, pues obviamente habían consecuencias como hambrunas, se vivía una crisis económica muy preocupante debido a la población, ¿sí? También se demostraba represión hacia la población,
tanto represión como hambruna, crisis económica. Bueno, el zar también se involucró entre distintos conflictos bélicos que obviamente no terminaron en conclusiones buenas, ya que ocurrió una guerra contra Japón y esto generó obviamente un malestar entre los ciudadanos y se agudizaron más problemas económicos. Entonces, como había mucha falta de representación política de la burguesía, esto generó distintos partidos económicos y políticos. Bueno, entre las etapas de la Revolución Rusa podemos mencionar la Revolución de Febrero, la de Octubre Rojo o Revolución de Octubre, es más conocido como Revolución de Octubre, y la instauración del gobierno bolchevique. Bueno, la Revolución de Febrero fue el 8 de marzo de 1917, como lo podemos ver aquí. Bueno, ¿qué pasa en la Revolución de Febrero? Luego de la abdicación del zar Nicolás II, em, esto ocasionó una reacción por el zar Nicolás II y como que cuando él reaccionó hizo que negara las formas de participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Eso también generó grandes conflictos. Entonces, lo que él hizo fue tratar de establecer una democracia liberal, pero con la Revolución de Octubre, todas estas oportunidades se vinieron abajo, ya que Lenin venía liderando a los bolcheviques y eso hizo que se frustrara esa posibilidad. Bueno, la Revolución de Febrero era dirigida por Alexander Kerensky. Ahora, en la Revolución de Octubre, cuando ocurrió el 25 de octubre de 1917. En la Revolución de Octubre fue el 7 de noviembre de 1917. Luego de que cada partido, luego de que cada partido tomara sus propios puntos de la capital de Rusia, ellos lo que hicieron fue derrocar el gobierno ruso. Y luego de derrocar el gobierno ruso, lo que ellos hicieron fue instaurar el Estado socialista. Cuando ellos instauraron el Estado socialista, este acontecimiento es lo que conocemos como Revolución de Octubre, ¿sí? Luego de esta instauración, el partido bolchevique, que era dirigido por Vladimir Lenin, ellos derrocaron el gobierno provisional. Entonces, en la Revolución de Octubre era dirigida por Vladimir Lenin y luego de derrocar el gobierno provisional, ellos obviamente también por parte de los trabajadores y los soldados que formaban parte de ahí. Obviamente ellos también tenían su propia participación, cada uno. Bueno, la instauración del gobierno bolchevique. Eh, Obviamente Lenin iba tomando la delantera, ya que él dirigía el partido bolchevique y otros personajes como Trotsky y Stalin fueron ministros. Bueno, cuando se instauró el gobierno bolchevique, se instauró el 26 de octubre de 1917. Ellos tenían que tener en cuenta tres cuestiones que eran de suma importancia, que era la salida de la guerra de Rusia, porque obviamente las circunstancias dentro de Rusia se estaban yendo abajo con todas las consecuencias, la crisis. Debían encontrar una salida, debían buscar una salida lo más pronto posible. El reparto de la tierra y también el poder político. El poder político obviamente no se iba a quedar atrás. Debían buscar y abordar esos tres grandes asuntos. Y luego de que resolvieran lo de la sintonía con las tierras, lo que se hizo fue un reparto del campo
por el desabastecimiento de Rusia. Obviamente no hubo compensación económica y se veían obligados debido a a las circunstancias que se veían en su entorno. Bueno, la economía, como vimos, se venía abajo debido a la crisis que se estaba viviendo en Rusia y la hambruna era algo que no era fácil. En el ejército, bueno, era sin equipo militar. Obviamente, debido a todas estas consecuencias, iban a surgir gran cantidad de muertes de personas y los desertores. Los zares, el zar era el todopoderoso de Rusia. Como vimos, estos acontecimientos surgieron a principios del siglo XX y los soviets eran muy organizados contra el gobierno y la industrialización permitió la aparición de los obreros, porque como veíamos, el trabajo no era fácil, no se presentaban circunstancias favorables. Bueno, ahora vamos a ver algunas consecuencias de la Revolución Rusa. Obviamente se vio que la caída de la monarquía fue clara y aquí se menciona que fue en 1918. De hecho, luego de la guerra civil, lo que se hacía era tratar de buscar la planificación para que mejorara la economía. Y en la guerra civil entre 1918 y 1920, esto lo que hizo fue lo enfrentó a los bolcheviques contra los contrarrevolucionarios. Esto permitió que pudieran salir vencedores y aquí se obtenía poder, que como se mencionaba anteriormente era una de las principales causas por las cuales ellos se encontraban así. Em, Además de esto, se mencionaba que tenía una posición moderada el régimen bolchevique y también entre una de las consecuencias que me llamó la atención fue que después de la Primera Guerra Mundial, Rusia pudo salir con el Tratado de Brest-Litovsk, que lo firmaron en 1918. Esa fue una salida estratégica. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Que tengan un buen día.